Efesios 3, del 3 al 7. Si alguien quiere leerlo, puede abrir su micrófono y leerlo. Amén. Amén. Hermana Josefina. Precia. Hermana Fresia, disculpe. eh, Lleva como el ministerio de Pablo a los gentiles. Amén. Versículo 7 dice, en el nombre No, del Padre. del 3 al 7. Ok, amén. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por la revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado en sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, de cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me permita, Señor, exhortarla para cada uno de mis hermanos, Señor, que cada uno pueda recibir, Señor, lo que necesita en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero mostrarle un video cortito, ¿ya? Este sí que es un misterio. La palabra de Dios decía misterio, ¿ya? No ministerio, pero miren. Años, el idioma jeroglífico representó un gran misterio para los investigadores. Sin embargo, durante la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto en 1799, descubrieron la piedra Rosetta. Este fragmento de una antigua estela egipcia contenía 3 escrituras distintas. El texto superior eran jeroglíficos egipcios, la parte intermedia escritura demótica y la inferior era griego antiguo. La primera traducción del texto en griego antiguo fue en 1803 y se descubrió que era un decreto publicado en nombre del faraón Ptolomeo V. Y debido a que el texto decía lo mismo en los 3 idiomas, se pudo traducir el idioma jeroglífico. Y aunque a los investigadores les tomó un tiempo, en 1822 Jean-François Champollion anunció en París el descifrado de los textos jeroglíficos egipcios. Y sin duda, este descubrimiento nos ayudó a comprender mejor la vida de los antiguos egipcios y sus creencias. Durante muchísimos años, el idioma jeroglífico representó un gran misterio para los investigadores. Bien, no sé si alcanzaron a entender un poquito el video. Dice que por mucho tiempo, de hecho hasta 1790, ¿cierto? El tema de los jeroglíficos fue un misterio, hasta 1779, incluso hasta 1800. Em, no se sabía, ¿cierto? Qué significaban todos esos dibujos. No sabían, sabían que era un mensaje, pero nadie podía descifrarlos. Hasta que se descubrió una piedra. Y fue Napoleón que llevó sus tropas, ¿cierto?, hasta Egipto, pero también con ello iba un equipo científico, porque Napoleón quería saber cuál había sido el éxito de que Egipto haya sido una potencia mundial en su tiempo. Entonces él quería descubrir verdades y cosas, incluso que eran desconocidas para el mundo de ese tiempo. Y se encontraron con esta piedra, que no era una gran piedra, medía más o menos 1,40 m, ¿cierto? Y esta piedra, que le llaman la piedra Rosetta, tenía una escritura en 3 idiomas. Y el primero era jeroglífico. El segundo, un egipcio demótico. Y también en griego antiguo. Entonces, algo que había sido un misterio por tanto tiempo, eh, podía ser resuelto. Esta piedra Rosetta, fue tallada y creada en el tiempo de cuando Alejandro Magno, ¿cierto?, se hizo dueño del mundo, y dentro de ese dueño del mundo, Grecia gobernaba todo el mundo, estaba Egipto. Eh,
Y después que murió Alejandro Magno, vino el gobierno de los Ptolomeos, pero ellos estaban todos bajo dominio griego. Y fue en ese tiempo que se talló esta piedra y se escribió en 3 idiomas. Ahora, los 3 idiomas eran idiomas muertos. Entonces, igual era difícil saber qué decía esa piedra. Pero se dieron cuenta que el griego antiguo fue más fácil de resolver. Cuando lograron descifrar el griego antiguo, se dieron cuenta que lo que decía esa piedra, que era un decreto, em, estaba escrito en los 3 idiomas. O sea, que las palabras podían descifrarse de un idioma a otro. La traducción estaba ahí en esa piedra. Y usaron esta piedra para poder entender los jeroglíficos. Primero descifraron el egipcio demótico y luego el, los jeroglíficos. Y algo que había estado oculto por miles de años. De hecho, esta piedra tenía casi 1800 años, más de 1800 años. Y esto que había sido un enigma para el mundo, la historia de Egipto, fue descifrada entonces a través de esta piedra. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros los cristianos? ¿Cierto? Cuando vino la Reforma, ¿cierto? Una de las leyes católicas era que nadie podía leer la escritura en forma pública, ¿ya? El latín era el idioma oficial de la iglesia y de la liturgia, desde los tiempos del Imperio Romano, ¿cierto? Y las primeras traducciones, como aprendimos con mi hermano Pablo, de la Biblia, era en latín, y la Biblia que se leía en ese tiempo era la Vulgata latina. Y esa era la versión autorizada por la Iglesia Católica. En el Concilio de Trento, en 1545, se legalizó o se revivió esta ley católica o este decreto católico, que nadie podía traducir la escritura a las lenguas vernáculas. ¿Cuál era el temor que tenía la Iglesia Católica? Que los laicos pudieran interpretar erróneamente los textos sagrados. Es por eso que ellos no dejaban que la gente leyera la Biblia, porque tenían miedo de que la interpretaran mal. Y fue tras la Reforma Protestante que la Iglesia finalmente persiguió a los que intentaban traducir esta escritura. De hecho, William Tyndale, que tradujo la Biblia al inglés, él fue ejecutado, ¿cierto? Por la Inquisición. Lutero fue perseguido y él tradujo la Biblia al alemán. Eh, y la Reforma trajo a Europa la traducción de la escritura, que obviamente los que lo hicieron tuvieron que entregar casi su vida para esta misión. Y con eso pudieron entregarle a todas las personas eh, la escritura en sus propios idiomas. Em, es interesante porque yo les hice leer eh, Efesios 3, del 3, donde Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio. En la escritura hay un misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Por los siglos, muchos siglos, la Biblia, ¿cierto? La palabra de Dios, escondió un misterio. Y ese misterio es que muchas personas pensaban que Dios, Jehová, era el Dios hebreo, el Dios judío. Pensaban que la bendición era solo para el pueblo de Israel y para nadie más. Dios llamó a Abraham, ¿cierto? Es una relación entre Dios y un hombre, al cual le dijo que formara su pueblo, que a él le iba a dar, ¿cierto?, una descendencia, un pueblo, y que iba a bendecir a ese pueblo. De hecho, Dios le dice a Abraham que él va a bendecir al que lo bendiga y va a maldecir al que lo maldiga. Y esa bendición se la dio al pueblo de Israel. Le dio al pueblo de Israel también una otra bendición. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Y cuántos de nosotros, cierto? Eh, Cuando recién vinimos al Señor, también pensábamos que, ¿por qué teníamos que heredar un Dios de un pueblo? Si Dios era un Dios del pueblo judío, ¿por qué tenía que ser también nuestro Dios?
Y esto es lo que está tratando de explicar Pablo en el libro de Efesios, que por revelación me fue declarado el misterio. Como antes dice, lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender. ¿Cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora es revelado, mire, esto ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es ese misterio? Y aquí Pablo lo dice en el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mire la noticia que nos da Pablo, que nosotros, que no somos judíos, que todos los que no son hebreos, ese es el misterio, que Dios ahora dice, manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Eso es lo que le dijo Pablo, ¿cierto? Ahí cuando llegó a Grecia a los del Areópago. Dios, ¿cierto? Habiendo olvidado, habiendo dejado atrás todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, Él quiere que hoy día vengamos al conocimiento de su evangelio, al conocimiento de la verdad. Porque ahora los gentiles, nosotros, cuando habla de gentiles, son todos los que no son judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro, y ahí sí que dice ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. ¿Qué significa esto, hermano? Que ese misterio que estaba oculto ahí en la Escritura, que lleva siglos, que lleva milenios, Dios lo dio a conocer. Dios es el Dios de toda la raza humana. Dios desea llegar con su mensaje de salvación a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que nosotros, ¿cierto? Los pastores, los líderes enseñamos, que Dios desea establecer una relación personal con cada hombre y mujer. Dios le había dicho a Abraham que a través de su simiente iba a ser bendecido o bendecida todas las familias de la tierra, todas las naciones. Ese era el misterio. Ellos no entendían cómo iba a ser eso, porque para los judíos, ¿cierto? Los gentiles eran inferiores, eran lo peor, pero Dios es el Dios de la humanidad, es nuestro Dios creador. Y hasta que Jesús vino como, ¿cierto? El Dios hecho hombre, el Emanuel, el Logos, la palabra viva de Dios. Él nos trajo esta noticia y es la noticia que tenemos que llevar a todo lugar, que hoy la salvación está disponible para ti, para mí, para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para nuestros familiares. En el video que vimos había una piedra que permitió traducir, ¿cierto?, estos jeroglíficos y permitió conocer la historia de Egipto. Jesús es la piedra angular que los edificadores, algunos, han rechazado. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mire, ¿usted cree que Dios nos escogió porque éramos lindos, porque éramos buenos? No, Dios nos escogió y no nos tomó en cuenta nuestros pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, esa palabra que reconcilia a Dios con el hombre, que hoy, a través de Jesucristo, podemos ir delante de Dios. Hoy, a través de la muerte de Jesús en la cruz, usted y yo somos perdonados. Usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Dejemos de pelear con Dios. La salvación es algo que no se gana con obra. Acepte su amor incondicional. ¿Y qué significa que amor incondicional? Que usted se equivoca, yo me equivoco, pero Dios nos sigue amando. Él permanece fiel. La salvación está aún vigente. Dios, a través de Jesús, aún salva, aún perdona, aún sana, aún transforma vidas. Para Él todavía hay tiempo, porque Él es nuestro Dios, Salvador, misericordioso. Señor, gracias, Señor.
porque tú, Señor, no te cansas con nosotros. Aún, Señor, tienes tiempo. Aún, Señor, nos perdonas. Aún nos libras del mal. Aún sanas. Aún te muestras. Aún nos hablas, Señor. Aún, Señor, sigues trabajando con nuestra mente, con nuestro corazón. Señor, a pesar de, como decía antes, que somos muchas veces infieles, Señor, tú permaneces fiel. Señor, gracias por ese amor incondicional. Gracias, Señor, porque tú revelaste tu palabra y aún sigues revelando tu palabra. Señor, bendice a los que están aquí presentes y a través de ellos, sus casas, sus hijos, sus familias, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Padre, Señor, llega, Señor, con tu palabra. Señor, a más corazones en este tiempo. Señor, hay muchos que la están pasando mal. Hay muchos, Señor, familias destruidas, corazones rotos, Señor, gente, Señor, que ha sido dañada. Vivimos tiempos complejos, Señor, pero tu palabra, Señor, está vigente. Señor, gracias, Señor, porque tú quisiste hablar al mundo y lo hiciste, Señor, a través de tu palabra. Lo hiciste a través de tu Hijo, Señor, y hoy recibimos este mensaje, que tú nos amas, Señor, que tú siempre estás con tus brazos extendidos, esperándonos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor incondicional. En el nombre de Jesús. Amén y amén.